días hoy? Bueno, la gente están de paseo, están aprovechando el verano, están aprovechando, bueno, y eso está bien, eso es válido, pero gracias a Dios porque ustedes están aquí esta mañana y estamos dispuestos a aprender la palabra del Señor. Amén. Bueno, entonces, hoy voy a comenzar el estudio haciendo una pregunta. Bueno, esta pregunta nos va a conectar con el tema que estamos manejando en estos días. Y la pregunta es, ¿si es posible conocer o desenmascarar a un falso pastor, a un falso maestro o a un falso profeta? Si es posible, si se puede desenmascarar, conocer a un profeta falso o a un maestro falso. ¿Qué dicen ustedes? Sí se puede, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan difícil es? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que se puede, pero ¿cómo? Es la pregunta. Bueno, entonces, en una de sus apartes, en la enseñanza del Sermón del Monte, Jesús dice que no solo es posible, sino que es un deber poder hacerlo. Es un deber, es una obligación de nosotros como creyentes desenmascarar, tener la capacidad de desenmascarar a los falsos maestros. Vamos a mirar de nuevo este pasaje que me impresiona de verdad. El libro más cortico de la Biblia. ¿Cuál es el libro más cortico de la Biblia? Judas. Tiene un solo capítulo, Judas. Yo apuesto a que algunos ni sabían que existía un Judas en la Biblia, ¿verdad? Sabemos tanto de la Biblia. Judas, vamos a mirar Judas. En el versículo 3, él declara algo importante y es lo siguiente. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarles que defiendan, ¿qué dice? La fe. Que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Tengo esta Biblia aquí que es la paráfrasis. Quiero leer este pasaje aquí porque me parece que esta Biblia lo declara de una manera más contundente. Dice así: amados, me había propuesto escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, pero ahora pienso que es preciso escribirles, mire la palabra, exhortándolos a defender con firmeza la verdad que Dios una vez y por todas dio a su pueblo, para que la guarde inmutable a través de los años. Me parece tan importante esto y lo vuelvo a leer para que nos quede claro. Mire lo que dice Judas, no el Iscariote, ¿no? El Iscariote no escribió nada, ¿no es cierto? Porque no alcanzó. Es Judas, el hermano de Jesús, que también fue discípulo de Jesús, y dice exhortándonos a defender con firmeza la verdad que Dios una vez dio a su pueblo, para que la guarden inmutable a través de los años. La palabra inmutable quiere decir sin cambiarla a través de los años. La palabra de Dios no se puede cambiar, ¿no? Se tiene que guardar así como Dios la dio, así como la recibimos. Entonces, Judas dice, defiendan con firmeza, ¿no? Defiendan con firmeza. La Reina Valera dice, ardientemente deben pelear por la buena batalla. ¿Usted está preparado para pelear por la verdad? Pregunto, ¿está preparado para pelear por la verdad? Ahora, y pelear por la verdad, hermano, no es andar buscando pleito, ¿no es cierto?, con la Biblia, como algunos hacen por ahí. Pelear por la verdad, hermano, es estar dispuestos a mantenernos nosotros primero en la verdad, y si es necesario, convencer a los que están mal de la verdad, con la verdad. Entonces, firmeza.
la verdad que Dios dio a su pueblo y que esa verdad tiene que mantenerse a través de los años. Hermano, hay un problema grave con la interpretación de la Biblia, y es que las interpretaciones van cambiando como las modas. ¿Sí se han dado cuenta ustedes de eso? Como las modas, ¿sí? En esos días yo estaba escuchando a un pastor hablar acerca de que algunas iglesias anteriormente prohibían a las hermanas los pantalones, pero ahora ya recapacitaron y ya pueden colocarse pantalones afuera, ¿no? Pero no en el templo. O sea, eso es ir modificando, ¿no es cierto? Y realmente, hermano, todo se ha vuelto una moda. Las canciones. ¿Saben ustedes que las canciones son moda? Que las canciones viejitas que cantábamos antes ya no las cantamos, y que eso va renovándose cada día. Son las más bonitas, más mejores. Y son bonitas, tienen un mensaje tremendo, pero se van renovando y vamos cayendo en esa situación. Ahora, bueno, una canción pienso yo que no tendría tanto problema, pero cuando se trata de modificar la doctrina, eso sí es grave. Eso es grave. Entonces, vamos a mirar lo que dice 2 de Corintios 11:3, y ahí encontramos que el apóstol Pablo tiene una gran preocupación, y precisamente la preocupación de él es que algunos, dice, van a ser engañados. Y Jesús también lo dijo. Él no dijo algunos, él dijo ¿cuántos? ¿Se acuerdan lo que dijo? Muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados. Hermano, usted tiene que trabajar para que no vaya a ser uno de esos muchos que vayan a ser engañados, porque estamos viviendo el tiempo del engaño. Con la mayor fuerza se está viviendo el tiempo del engaño hoy. Y 2 de Corintios dice, pero temo, dice Pablo, le escribe a la iglesia de Corinto, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Pónganle cuidado a esta palabra. Pablo está hablándole a la iglesia, ya una iglesia establecida, una iglesia que creció bajo la doctrina del apóstol Pablo, pero Pablo tenía un temor, tenía una preocupación, y la preocupación era: hay posibilidades, dice Pablo, de que la iglesia sea engañada por Satanás. Usted y yo no estamos libres de eso. ¿Usted creía que estaba libre del engaño? No, no estamos libres del engaño. ¿Por qué? Porque así como Satanás engañó a Eva, él no ha dejado de intentar engañar a la iglesia, y lo hará hasta el último día de nuestra existencia. Él lo va a hacer siempre. Ahora, ¿por qué existe esa preocupación en el apóstol Pablo? Porque la iglesia de Corinto tenía una conducta errada, algo que no se debería hacer. Y miren lo que dice el versículo 4. La preocupación era debido a que dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un evangelio diferente del que, ¿te dice? Creyeron. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué problema usted ve aquí? Yo aquí veo que la preocupación de Pablo se da no porque él no les hubiera enseñado la verdad, sino porque después de Pablo iban a venir engañadores. ¿Y sabe qué hacía la iglesia de Corinto? Lo recibía a todos. Ese es el problema. Dice: ustedes están en grave peligro de ser engañados. ¿Por qué? Porque de buena gana, esa es la frase, reciben a cualquiera que venga y les predique, y ustedes no se dan cuenta si es un evangelio puro o es un evangelio mentiroso. Ahora, estamos viviendo ese problema que dicen ustedes, mis hermanos. Estamos viviendo, la iglesia le está abriendo la puerta, hermano, a cualquier enseñanza le abre la puerta. Ahora, y no estamos fomentando el egoísmo ni el rechazo a los demás, no. Hermano, por encima de cualquier aceptación,
cortesía, educación, porque a veces decimos eso, hermano, está nuestra seguridad, la seguridad de nuestra salvación. Usted ya sabe quiénes son los que están diciendo mentiras. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No les digan bienvenidos. ¿Por qué? Porque con aquellas personas que ya vienen siendo usadas por Satanás, viene el peligro de ser engañados. ¿Sí? Hay gente que le gusta la controversia, ¿no? Y cualquiera viene y le pone un tema y comienza, y ya, yo sí sé de la Biblia y yo puedo enfrentar, y se desatan a discutir sin darse cuenta de que están abriéndole la puerta al peligro del engaño. ¿Sí? Entonces es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Hay una preocupación. ¿Por qué? Porque hay es perfectamente posible que Satanás vuelva a engañar a la iglesia como engañó a Eva. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que la engañó? ¿Sí se acuerdan o no recuerdan? Amén. La engañó. ¿Cómo la engañó? Con la misma palabra. Con que Dios les ha dicho, ¿no? No, pero Dios no quiso decir eso. Mire, lo que Dios quiso decir fue esto y esto y esto. Ahora, vamos a mirar Mateo 7:15, por favor. Este es el texto que vamos a tomar para analizarlo esta mañana. Palabras del mismo Señor Jesucristo en uno de los sermones más importantes que Él dio. Había más de 500 personas reunidas en este lugar, en el Monte de los Olivos, y Él les dice así, dice: tengan cuidado de los falsos profetas, porque vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son, ¿qué dice? Lobos feroces. ¿Puedes identificarlos? La pregunta que hicimos, ¿cuál era? ¿Se puede identificar? Mire lo que dice Jesús. ¿Puedes identificarlos? ¿Por qué? Por su fruto. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Mire, es interesante acá que el Señor nos dice: puedes identificarlos solo por la manera como predican. No dice así. Porque las predicaciones, hermano, de un falso profeta son muy similares a las del verdadero profeta. Recuerde que están disfrazados. Pero aquí dice: puedes reconocerlos por la forma como se comportan. Ahora, el comportamiento es la conducta en cualquier parte, no solamente en la iglesia. Entonces lo que dice Jesús es: por sus frutos ustedes los conocerán. ¿A qué se refiere cuando habla de fruto? ¿Cuál es el fruto del que está hablando Jesús? Bueno, el fruto son acciones, son palabras y también incluye las enseñanzas. El carácter en general. Lo que en general es una persona, ¿sí? Lo que dice, lo que piensa, lo que habla, cómo trata a los demás, cómo se comporta en todos los campos y en todos los sentidos. La conducta o el comportamiento en general es lo que revela quién es realmente una persona. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver, la conducta en general. Y a eso era que Jesús les decía: ustedes tienen que ponerle cuidado. Mire, tanto lo malo como lo bueno que es una persona lo revelan las acciones. Y el 17 y 18, ¿qué dice? Leamos el 17 y el 18. Dice: un buen árbol, ¿qué dice? ¿Produce qué? Frutos buenos, hermano. Eso es de ley, eso es natural. Eso es lógico. Un árbol bueno produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Y para ilustrarlo de una manera más sencilla, dice el 18: un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. O sea, ¿cómo se le puede llamar bueno a alguien que está produciendo cosas malas? No se le puede llamar, pero ahí está el engaño.
No es que predica tan bonito, así sea el más orgulloso de todos, pero predica bonito, ¿no? Las cosas tienen que irse relacionando una con otra. Dice el 19: por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Bueno, ese es el fin de los falsos profetas, ¿no? Ese es el final de los falsos profetas. Dice el 20: así, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Bueno, y esto no es tan fácil, por eso la pregunta era: ¿qué tan fácil es identificar a un falso maestro? Bueno, que el falso maestro venga diciendo enseñanzas falsas abiertas, pues obviamente lo podemos descubrir. Ahora, los falsos maestros usan máscaras, ahí lo está diciendo, dice: se presentan como ovejas, pero realmente son lobos feroces. ¿Por qué la figura del lobo? ¿Por qué no la figura del oso? ¿Por qué la figura del lobo? Porque estamos hablando de la seguridad de las ovejas. ¿Y qué hacían los lobos? ¿Cuál era la presa favorita de los lobos? Las ovejas. Entonces, aquí se trata, hermano, de la seguridad de las ovejas. Entonces, ellos siempre usan máscaras cuando se presentan ante el público, pero en lo privado muestran su verdadera naturaleza. Por eso, mis amados, es muy difícil conocer quién es una persona en el templo. Es muy complicado conocer quién es realmente una persona en el templo o en una reunión pública, porque tanto líderes como creyentes tratamos de mostrar la mejor cara en público. Hermano, en público no se hacen cosas malas. Todo lo malo se hace ¿dónde? En lo oculto. Lo que nosotros sabemos que es incorrecto siempre se busca hacerlo en las tinieblas. Eso es así, eso va complicando más el asunto. Entonces, Jesús le habló a los fariseos, ¿no? Un ejemplo en el Mateo 23, 5 al 7. Miren lo que les dijo a los fariseos. Bueno, estos fariseos fueron el ejemplo que Jesús tomó para hablar de lo peor de los religiosos, ¿no? Dice el 23, 5. Dice: todo lo que hacen ellos es para aparentar. Todo lo que hacen es para aparentar. Cuando yo quiero aparentar, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer cuando yo quiero aparentar? Pues ponerme la máscara, ¿sí? Me pongo la máscara. Entonces dice: todo lo que ellos hacen es para aparentar. ¿Qué hacían ellos? Dice: en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con flecos muy largos. O sea, era una costumbre de los fariseos. Usan flecos muy largos. Yo no sé si ustedes han visto películas, claro que sí, ¿no? Películas bíblicas donde aparecen los sacerdotes y los sumos sacerdotes con unas vestimentas impresionantes. Son muy anchas, son muy imponentes. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a llamar la atención de los demás, ¿sí? Pero por ahí dice un dicho que dice que el hábito no hace al monje. ¿Se han escuchado eso? El hábito no hace al monje, ¿sí? Lo que realmente le da ¿qué le digo yo? Lo que le da el carácter a una persona son sus acciones, es lo que lo identifica realmente. Entonces dice que ellos usaban esas vestiduras largas y andaban con unas cajitas en las que colocaban porciones de la Biblia, y entre más grandes fueran las cajas, entonces la gente decía que más devotos eran de las Escrituras. Y dice el versículo 6, miren lo que hacen también: les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes. Quieren que les brinden la mayor atención, ¿no? Dice: y ocupan los asientos de honor en las sinagogas. Y yo pensaba, a ver, ¿cómo se puede reflejar esto? Ustedes han visto las iglesias grandes donde colocan en las plataformas altas
unos tronos, unas especies de tronos allá, y ahí se sientan. ¿Quiénes se sientan ahí? Los grandes, ¿verdad? ¿No es cierto? Ellos no se sientan con la gente de allá, ellos se sientan allá para vigilar a la gente, y con eso están diciendo que son más grandes y más altos que los demás. Por eso yo no uso plataformas. ¿Sabía usted que la plataforma puede ser una necesidad? Cuando el auditorio es demasiado grande, ¿no es cierto? Y este púlpito se puede perder entre la... Entonces es necesaria la plataforma. ¿Pero por qué, hermano? Porque una vez leí que las plataformas simplemente son una manera de decirle a la gente: yo soy más grande que ustedes. Yo prefiero estar al nivel de todos, ¿sí? Y eso es orgullo. Y dice, a ellos les encanta los primeros asientos de honor en las sinagogas. Y cuando la gente los ve sentados allá, ¿qué dicen? No, pues son los máximos, ¿verdad? Hay que hacerles reverencia. Entonces dice en el versículo 7: además les encantan recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen maestros. Esta es otra característica de los falsos profetas. Estamos hablando de los falsos profetas. Les encanta que los saluden bien. ¿Se han dado cuenta ustedes que algunos pastores se hacen besar la mano? ¿Sí? Yo lo he leído, yo lo he visto. Tienen que besarles la mano, ¿cierto? Y el trato tiene que ser un trato muy respetuoso para ellos. Hermano, estamos mirando características de quienes pueden ser los falsos profetas y falsos maestros. Pero ¿quién puede identificar eso, hermano? ¿Quién puede? El que tenga ¿qué? Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Nadie más nos puede identificar. Porque la gente va, hermano, como dicen por ahí, como buey al matadero, sin entender hacia dónde es que realmente nos están llevando. Bueno, entonces vamos a seguir mirando acá, que estas personas en lo público tenían una imagen que era muy distinta en lo privado. Era muy distinta en lo privado. Dice que en lo privado, dice el versículo 14, la Reina Valera, dice que ellos devoraban las casas de las viudas. En lo privado, dice que se aprovechaban de las viudas porque no tenían quien las defendiera y les quitaban lo poco que tenían. Mire este el problema que se estaba presentando ahí. Yo leía o miraba un documental acerca de unas excavaciones que se hicieron, más que todo en Jerusalén. Dice cómo encontraron debajo de los escombros construcciones impresionantes que no eran usuales en ese tiempo, y eran, por ejemplo, palacios que estaban en subterráneos, y habían piscinas en ese tiempo que estaban enchapadas con este material que hoy es muy común como la cerámica, pero que en ese tiempo era supremamente costoso, y los encontraron. ¿Y saben de quién eran? De los fariseos, de los líderes religiosos. Ellos no querían que los vieran, por eso se escondían, y afuera presentaban una imagen humilde, una imagen pobre, una imagen compasiva, pero realmente no era así. Por eso Jesús siempre los llamó como, ¿cuál era la palabra preferida de Jesús para identificarlos? Hipócritas. Hipócritas. Siempre les dijo de frente hipócritas. Entonces, la verdadera personalidad de alguien sale a relucir en lo privado, mis hermanos. Usted no espere mirar los defectos en las personas en público. Es en lo privado. ¿Dónde? En la familia. ¿Sí? Es en la familia. ¿No? Hay gente que afuera se tratan bienísimo como esposos, ¿no? O padres e hijos. Se tratan muy bien. ¿Por qué? Porque están tratando de proyectar una... Pero en la casa, dentro, a puertas cerradas, hermanos, se dan un trato totalmente diferente. Se insultan, se faltan al respeto y todo eso. Pero eso no se puede hacer afuera. ¿Por qué? Porque somos evangélicos y tenemos que guardar una ¿qué?
una imagen. Eso no es correcto. Entonces, la mejor manera de saber y empezar a conocer a una persona es en la familia. O sea, pregúntele a la esposa, bueno, una esposa que no esté amenazada, ¿no? Una esposa que no esté amenazada. Pregúntele cómo es el esposo ahí. ¿Cómo la trata? ¿Cómo trata a los hijos? O pregúntele al marido cómo es la mujer en la casa. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo trata a su marido? O a los hijos. Entonces ahí nos vamos formando una idea. Hermano, y el problema hoy en día es que la gente solamente mira a los pastores por las pantallas. ¿Cierto que sí? Solo por las pantallas. Entonces usted enciende el celular o enciende la televisión y ve al pastor bien puestico, bien encorbatado, no sea en un púlpito ostentoso, y dice, ese tiene que ser siervo de Dios. Pero ¿cómo sabe usted cómo vive en su casa? Es muy complicado, ¿cierto? Por eso no podemos nosotros dar por hecho que alguien es un verdadero profeta o pastor simplemente porque habla bonito y porque maneja un gran auditorio. La familia, en los negocios, ¿no? ¿Cómo es esa persona en los negocios? ¿Es una persona legal o es una persona que defrauda? Hermano, en el trabajo, ¿es una persona honesta en el trabajo o es una persona deshonesta? En una circunstancia negativa. Se conoce muy bien a una persona en una circunstancia negativa, ¿no? Porque cuando todo está bien, entonces no hay problema. Pero cuando lo ofende, ¿cómo reacciona? ¿Sí? ¿Cómo reacciona cuando le ofende? No, a mí no me vayan a decir nada porque si me buscan, me encuentran. ¿Eso es lo que dice Jesús? ¿Eso es lo que enseña Jesús? No. Entonces, cuando lo ofenden, o sea, cuando las cosas salen mal, ¿cómo reaccionamos? Cuando le piden algo, cuando alguien le pide ayuda, ¿cómo reacciona? ¿Extiende la mano o la esconde? Son detalles que toca ir viendo, ¿no? Son detalles que van, hermano, armando la figura general de una persona. Entonces, cuando me comprometo con algo, ¿cumplo o engaño? Bueno, estamos hablando de cómo identificar a los verdaderos de los falsos. Las cosas malas siempre se hacen en lo oculto, pero tarde o temprano, ¿qué pasa? Salen a la luz. Y eso está escrito, hermano. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Hermano, y hoy en día usted ha leído y ha visto que todos esos líderes que una vez fueron idolatrados, que la gente iba hasta otros países a buscarlos, hoy ¿dónde están? Con su reputación por el suelo. Entonces ahí es donde se cumple esta palabra. Gálatas, un pasaje muy conocido, presenta una lista de los frutos buenos y de los frutos malos. Hermanos, es que la palabra de Dios no nos deja en oscuras, nos dio todos los recursos para que podamos nosotros estar bien informados. En el capítulo 5 de Gálatas, el versículo 19, ahí encontramos el famoso pasaje del fruto de la carne y el fruto del espíritu. Y miren lo que dice: cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. O sea, aquí hay una lista de la conducta de una persona que está bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa. Dice, primero, inmoralidad sexual. Dice, esa es la primera conducta. Luego habla de impureza, ¿no? Hablando de pecados, de varios pecados. Pasiones sensuales. 20 dice, idolatría. Son las marcas o el fruto de una persona falsa. Idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahora, esta lista, ¿qué está presentándonos aquí? El fruto de una persona
falsa. Tanto si es cristiano como si es líder también. Entonces, hermano, esto está escrito para que nosotros lo podamos ver no solamente en los demás, sino también en quienes, en nosotros mismos. Entonces, es interesante, hermano. Una persona, un líder puede hablar muy bonito, pero si en su comportamiento hay cosas como estas, ya hay un verdadero problema. Eso no se puede ocultar, eso no se puede tapar, ¿no? Ahora, no estamos diciendo, quiero aclarar esto, que un siervo de Dios no se puede equivocar. No, se pueden equivocar. Es más, muchos de los apóstoles y profetas se equivocaron. ¿Recuerdan ustedes? A ver, uno que ustedes recuerden que se equivocó siendo un apóstol de Cristo. Pedro, por ejemplo. Pedro se equivocó. Y no solamente cuando negó a Jesús, sino que luego se equivocó y Pablo lo reprendió duramente. Eso está en el libro de los Hechos. Ahora, pero el asunto aquí es que no es que un líder o un ministro no se puede equivocar, puede cometer un error porque es un ser humano. Aquí se está hablando de una conducta repetitiva que se convierte en una práctica. ¿Sí me hago entender? Que se convierte en una práctica. ¿Sí? Ahora, Pedro se equivocó, otros se equivocaron, pero no vivieron en la equivocación. Ellos no vivieron, ellos se arrepintieron y luego consagraron sus vidas al Señor y nunca volvieron a cometer el mismo error. Entonces, hay dos posiciones que son extremas en cuanto a esto. Ahora, se habla de los que creen que un líder no se puede equivocar y cuando comete un error le caen encima y lo anulan. Jesús no anuló a Pedro porque se equivocó, simplemente lo siguió amando porque él sabía quién era Pedro en su corazón. Y están los que se niegan a ver los despropósitos de los líderes y los siguen a ojos cerrados. Están los que no importa, él es el líder, él es el pastor, él puede hacer lo que quiera, no se puede criticar. Ese es el otro extremo. Entonces los extremos son malos y hay que buscar un equilibrio. En cuanto a la doctrina, hay que buscar un equilibrio en cuanto al comportamiento. Ahora, en cuanto a la doctrina, nosotros debemos ser analíticos, mis hermanos. Usted no va a juzgar a la persona, usted va a juzgar, y lo puede ser la enseñanza. Aquí hay un pasaje en 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Y el apóstol Pedro le dice a la iglesia así: en cambio, dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén preparados para dar una buena explicación. ¿Sí? Ahora, y dice el 16, veamos el 16 también, pero háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia, entonces si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzados al ver la vida recta que llevan por pertenecer a Cristo. En últimas, ¿qué es lo que tiene peso? ¿Lo que yo diga o lo que yo hago? ¿Qué es lo que tiene peso? Lo que yo hago. Lo que yo hago es lo que tiene peso. Y lo que yo diga tiene que estar respaldado por lo que yo hago. Porque de lo contrario, entonces le voy a dar la oportunidad a la gente de hablar mal de nosotros. Entonces, a mí me parece tan importante esta palabra, y ¿sabe cuál es? Todo creyente debe estar preparado para dar razón de lo que es. Todo creyente. Y yo siempre le he dicho, hermano, esto no es un secreto. Siempre me ha preocupado, hermano, la falta de preparación de la iglesia. Siempre me ha preocupado. ¿Recuerdan ustedes el mensaje del domingo pasado? O sea, que el apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, le dice a la iglesia: yo tengo mucho que decirles a ustedes, pero me queda muy difícil explicárselos a ustedes. ¿Por qué les digo?
porque ustedes se han hecho perezosos para oír la palabra de Dios. Se han hecho perezosos para oír. Hermano, hay que cambiar un sentir equivocado en la iglesia. Es que el cristiano verdadero, el que quiere estar preparado, hermano, tiene que renunciar a ese, ¿cómo llamarlo? A esa conducta, a esa tradición de la que venimos de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es esa tradición? Hermano, ir a los templos simplemente por cumplir con una labor religiosa. No sé si me estoy haciendo entender. La gente adopta costumbres y luego las hace una práctica constante. Todos los domingos a la iglesia, hermano, pero no hay un sentido, no hay un propósito claro para ir a la iglesia. ¿Sí? Hermano, eso no sirve de nada, mis amados, no sirve de nada. La iglesia, el templo, tiene que ser tomado como una aula de clase donde yo voy a prepararme. Me voy a preparar. Hermano, y yo pienso que el creyente debería tener por lo menos una libreta en que anotar, ¿no le parece? ¿No le parece? Por lo menos una libretica en que anotar, una cita bíblica. Hermano, pero nos venimos de brazos cruzados. ¿Cómo le iría a un alumno en la escuela o en el colegio que llegue con las manos vacías, sin un cuaderno, sin un lapicero? ¿Cómo le iría? ¿Aprendería algo? No aprendería nada. Hermano, es más, lo devolverían de la puerta. Porque usted a qué viene, simplemente como un espectador, no. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad de ir a la iglesia porque me acostumbré a ir. Hermano, a la iglesia tenemos que venir con el propósito de aprender. Hermano, la gente llega a la iglesia, escucha y sale, y allá afuera ya no sabe, ya no se acuerda nada de lo que les enseñaron. Hermano, ¿estoy diciendo mentiras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les estoy diciendo mentiras o estoy diciendo la verdad? Por eso yo siempre me gusta preguntarle a la gente algo del sermón pasado, y es muy rara la persona que responde. Se olvidaron de todo. Pero ¿cómo no se van a olvidar, hermano, si no hay nada escrito para recordar? ¿Qué cuesta una libreta y un lapicero? ¿Cuánto cuesta? Hermano, con 2,000 pesos usted se consigue una libreta y un lapicero. ¿Qué le parece eso? Entonces, hermano, una persona, un estudiante que quiera rendir, hermano, tiene que llegar a su casa y para hacer la tarea, para hacer el trabajo y luego poder presentar un examen correcto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a las notas, tiene que consultar con el cuaderno, con lo que escribió. Y entonces, hermano, nadie es tan inteligente para poder guardar en su mente una enseñanza de 40 minutos. Nadie lo puede hacer. Ninguno lo puede hacer. Es más, si estuviéramos bien atentos todavía, pero hay gente que ni siquiera pone atención. Entonces, estamos invitados a estar preparados para dar razón, ¿qué dice el apóstol Pedro? Para dar razón de la fe que tenemos. ¿Usted por qué viene aquí a la iglesia? Alguien le puede preguntar a usted. ¿Usted por qué se volvió evangélico? ¿Por qué asiste a esa iglesia? ¿Cuál es la respuesta que usted le da? ¿Usted por qué cree que se va a salvar cuando se muera? ¿Qué respuesta se le daría? Eso es estar preparado, ¿no es cierto? ¿Y a usted no le han preguntado alguna vez? Yo creo que nos han preguntado, ¿cierto? ¿Usted por qué va todos los domingos? ¿Usted por qué dejó la iglesia? ¿Usted por qué es? Y el apóstol Pablo dice, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero una explicación que correcta. Una explicación correcta. Entonces, ¿qué significa todo esto, mis amados? Significa que nosotros no vamos sin saber a dónde nos lleva. Usted no puede ir sin saber a dónde lo lleva.
que nosotros nos identificamos con una declaración de fe porque sabemos que es la verdad. Es mi convicción y no la convicción ni de un líder ni de una institución. Es mi convicción, resultado del estudio que yo he hecho de la palabra de Dios, teniendo al Espíritu Santo como maestro. Mire que la gente está hablando de la convicción de fe o de la declaración de fe de las instituciones. Esta es la declaración de fe de la iglesia tal, de la organización tal, y con esa nos identificamos. Entonces empezamos a defender no la enseñanza de la Biblia, sino la enseñanza de la iglesia fulana de tal. Grave error. Un grave error. Entonces, yo quisiera que miremos Hechos 17, 10 al 11. Desde que yo leí este pasaje siempre me impresionó. Siempre me llamó la atención y qué bueno que nosotros pudiéramos seguir el ejemplo. Hechos 17:10. Bueno, aquí estamos hablando de una iglesia que se llama Berea. Perdón, no es Berea, ¿no? Sí, sí, Berea, es una isla. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y miren lo que dice, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas les enseñaban ¿qué? La verdad. Vuelvan a leer. Eran unos creyentes, ¿no? Donde Pablo y Silas, Pablo, nada más y nada menos que Pablo, llegaron a esa isla para enseñarles la palabra. Pero ellos ¿qué hicieron? No, como es Pablo, entonces aceptemos lo que él diga. No, señor. ¿Qué hicieron ellos? Dice que escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, pero día tras día examinaban ¿qué? Las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Cómo sabemos si el pastor fulano de tal está enseñando la verdad o no? ¿Cómo sabemos? Examinando las Escrituras. ¿Y eso qué implica, hermano? Lo que muchas veces nosotros no tenemos, tiempo para estudiar. Yo creo que ustedes ya están aburridos conmigo de tanto insistirles que estudien, que lean, pero ¿lo están haciendo? ¿Estamos leyendo las Escrituras, hermano, todos los días estudiando las Escrituras? Entonces, miren, qué bonito esto, ¿verdad? Pablo se enojó, lo reprendió porque cuestionaba su enseñanza, ¿no? Porque eso es lo correcto. Ahora, usted escucha un mensaje, hermano, y lo primero que haga cuando llegue a la casa, vaya y revíselo con las Escrituras. Por eso les digo que es importante las notas. Es importante tomar una nota. A ver, el pastor habló de Mateo capítulo 7, versículo 15, y dijo esto y esto y esto. A ver, voy a ver si es verdad o no es verdad. Si usted no examina, hermano, usted tiene que aceptar lo que le dijeron. Y lo aceptó. ¿Por qué? Porque usted no tiene ni el recurso ni la intención de examinar. Y ahí es donde va el engaño, hermano. Ahí es donde va el engaño. Bueno, eso a mí me llama mucho la atención. La verdadera iglesia solo puede estar fundamentada en la enseñanza de los apóstoles. No puede estar fundamentada en otra parte. Vamos a mirar lo que dice Segunda de Pedro 3, 1 al 3. Segunda de Pedro 3, 1 al 3. Bueno, el apóstol Pedro, de nuevo acá, todos los apóstoles estaban preocupados porque la iglesia le dice, queridos amigos, les dice Pedro a la iglesia, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos
a que sigan pensando sanamente. Dice, quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de ¿quiénes? De los apóstoles. Dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Cuál es el problema ahí? Ahora, la insistencia de Pablo, de Cristo, de todos los discípulos para que la gente estudie, para que la gente aprenda, hermano, tenía una sola razón. Hay un peligro grande sobre ustedes. Y si ustedes no conocen la verdad, se van a ir detrás de la mentira. Esa es la preocupación de todos. Y esa tiene que ser nuestra preocupación. Entonces, mire lo que dice acá. Dice, quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron. ¿A qué profetas se refiere? A los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Jeremías, Isaías, los que hablaron de Cristo. Pero luego dice, y que dijeron hace mucho tiempo, y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó, ¿por medio de quiénes? De los apóstoles. Ahora, ¿qué significa eso? Que la verdadera iglesia solo puede estar fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, de nadie más. ¿Quiénes fueron los que recibieron de Cristo mismo y de forma directa la enseñanza? ¿Quiénes recibieron de forma directa la enseñanza? Los apóstoles. ¿Y qué hicieron luego los apóstoles? La transmitieron a la iglesia, mis hermanos. Recuerden una cosa, cuando Cristo enseñó, no había iglesia. Recuerdan ustedes eso, ¿cierto? La iglesia no existía cuando Cristo vino y enseñó, pero Él escoge a 12 apóstoles. Luego uno se perdió. Escoge a estos apóstoles y vive con ellos durante 3 años y les enseña de manera visual, de manera verbal, toda la doctrina de la salvación. Les enseña. ¿Y luego qué hace? Se va, pero los deja a ellos como los responsables de transmitir esta enseñanza a la iglesia. Ahora, la iglesia comienza a formarse con la predicación de los apóstoles. Y es la predicación de los apóstoles, o sea, la que le da la forma a la iglesia. Por eso nosotros, si queremos conocer la doctrina de la iglesia y la verdadera doctrina, ¿a quién tenemos que estudiar? ¿A quién? A los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles aplicaron la enseñanza a la iglesia de una manera práctica, cosa que Jesús no hizo. Por ejemplo, la iglesia, lo que estamos hablando aquí de Pablo a los Corintios. Les voy a poner este ejemplo. ¿Qué les dice Pablo a los Corintios? Les dice, ustedes tienen que estar preparados, ¿no? Para defender. Pedro les dice lo mismo. Eso era una enseñanza de Cristo a través de Pablo a la iglesia que ya estaba en Jerusalén. Pablo tuvo que resolver problemas en las iglesias, tuvo que resolver celos en las iglesias, peleas, infidelidades en las iglesias, y siempre lo resolvió teniendo en cuenta lo que Cristo había enseñado. Así que, mis amados, ¿qué sabemos nosotros de los apóstoles? Por ejemplo, ¿qué sabe usted de Pablo? Un dato importante de Pablo. ¿Qué sabe usted de Pablo? A ver, un dato curioso de Pablo. Era uno de los que perseguía a la iglesia cristiana. Ajá, era uno de los que perseguía a la iglesia cristiana. Otro dato importante de Pablo. Fue uno de los que más iglesias fundó. Otro. Escribió casi la tercera parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Escribió casi la tercera parte del Nuevo Testamento. Casi la tercera parte del Nuevo Testamento, creo que son 9 libros del Nuevo Testamento que están escritos por el apóstol Pablo. Hermano, pero otra cosa curiosa y es que Pablo no fue apóstol, no fue de los 12. Ustedes sabían que Pablo no fue de los 12 apóstoles. Pero por eso no tuvo menos autoridad. Yo quiero que miremos Hechos 9:15 y miren lo que, porque usted dice, bueno, entonces si Pablo no conoció personalmente a Cristo, entonces no estaba calificado para ser apóstol. Pero no es así. Miren lo que dice Hechos capítulo 9 y nos vamos a dar cuenta de que Pablo tuvo un trato especial.
Hechos 9, 15, y miren lo que dice de Pablo. Dice, bueno, esto se lo dijo Jesús el día que se le reveló a Pablo o a Saulo cuando iba a Damasco, y luego envía a Ananías para que orara por él. Y Ananías no quería ir, ¿recuerdan la historia? No quería ir porque conocía que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dice, pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Y eso tiene algo de importancia para nosotros? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Gentiles, hermano. ¿Ve que tiene importancia? Entonces dice, llévale, para llevarle el mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Ahora, Pablo conoció a Cristo de una manera especial. Se le presentó, se le apareció cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, lo tiró del caballo. Luego Saulo se convierte a Cristo, le cambian el nombre, porque primero se llamaba Saulo, luego se llama Pablo, y tiene una misión especial. ¿Cuál es la misión? Llevar el mensaje a ¿quiénes? A los gentiles. Entonces yo le hago una pregunta a usted: ¿cuál es el apóstol de quien nosotros tenemos que aprender más que de cualquiera? ¿Cuál? Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue enviado a enseñarles a los gentiles y nosotros somos gentiles. Pedro fue un apóstol enviado a los judíos, ¿sí? Y usted sabe que la enseñanza para los judíos es diferente a la enseñanza para los gentiles, porque ellos tenían una formación religiosa distinta a los gentiles. ¿Qué más sabemos de Pablo? ¿Conocemos la biografía de Pablo? ¿Sabe que hoy se puede conocer la biografía de todos los apóstoles en el internet? Usted puede conocer ahí cuándo nacieron, cómo vivieron, cómo predicaron. Todo lo puede conocer. Pero nosotros no los conocemos. Pero sí conocemos al predicador de turno, ¿verdad? Sí lo conocemos. Sí conoce al predicador más famoso, al que hace milagros, al que llena estadios, sí lo conocemos. Pero tenemos que conocer. Ahora, ¿cómo murió Pablo? ¿Quién sabe cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza de un machetazo. Así de sencillo. Le cortaron la cabeza de uno solo. Y estaba mirando unas imágenes, ¿no? Son recreadas. Pero le arrodillaron y llegó un soldado romano por la parte de atrás. ¡Prum! ¿No? Aunque también habían otras que se llamaban guillotinas. Pero ahí lo mataron así. Ahora, necesitamos conocer quiénes fueron ellos para poder conocer su doctrina, mis amados. Porque vuelvo y recuerdo un refrán que dije la semana pasada, y es que el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. El que no tiene un destino fijo, a cualquier bus se sube. Hermano, y usted no se puede subir a cualquier bus, tiene que subirse al que va donde usted quiere llegar. Porque muchos van a llegar a su destino y en ese destino van a decir: yo no venía para acá. Llegan al infierno pensando que iban para el cielo. Yo no venía para acá. ¿Quién me trajo acá? Usted mismo se dejó llevar. Nosotros mismos nos dejamos llevar. Pablo murió decapitado, ¿no? Dice Pablo en Hechos, a mí me parece tan conmovedor ese pasaje de Hechos, cuando él se despide, ¿no?, de los efesios, de la iglesia de los efesios, y les dice: hermanos, dice, el Espíritu Santo me ha dicho que vaya a Jerusalén, y también me ha dicho que tengo que padecer y morir en Jerusalén. Por lo tanto, dice, yo a ustedes ya no los voy a volver a ver. Se despidió de ellos y dice que los hermanos lo abrazaron y lloraron todos, y él se despidió. Y en Jerusalén lo tomaron preso. Estuvo 3 años prisionero en Jerusalén hasta que dieron la orden de decapitarlo por la causa de Cristo, por predicar a Cristo, ¿no? Ahora, a mí me parece tan importante la doctrina del apóstol Pablo, porque fue un hombre que se esforzó desde el principio al fin para dejar muy claro lo que nosotros necesitábamos saber. Y la muerte de Pablo fue una muerte muy
diga, yo no la llamo trágica. No fue una muerte trágica, ¿no? Porque una muerte trágica es cuando la persona no quiere morirse, ¿no? Cuando la persona se resiste a morir. Pero el apóstol Pablo describe ya los minutos anteriores a su muerte. En una de las cartas a Timoteo dice: yo he guardado la fe, he peleado la batalla, he guardado la fe, y ahora me espera la corona que Dios le entrega a los que lo aman. Pero mire esta palabra importante. Dice: he guardado ¿qué? La fe. ¿Qué significa eso? Significa he guardado la doctrina. Porque en este contexto la palabra fe significa doctrina. Me he mantenido firme en la doctrina, a punto de entregar mi vida en este propósito. Pero si usted puede visualizar a Pablo en estos últimos momentos, y por lo que él declara, yo no veo a un Pablo angustiado. Usted si lo siente angustiado a través del mensaje que da, él no dice: ayúdeme, ¿no? Dios, ¿por qué me permites que me van a matar? Que alguien me salve, ¿no? No, él no dice nada de eso. Él dice: yo estoy satisfecho de la obra que he hecho. Estoy tranquilo y dispuesto a encontrarme con mi Padre y recibir el premio que me ha dado. No tengo miedo, no tengo angustia, no tengo temor. ¿Por qué? Porque me he mantenido fiel en la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Desde el principio al fin, mantenernos firmes en la doctrina que Cristo nos dejó a través de los apóstoles. Y aquí termino, porque ustedes todos consultamos a veces las redes, y hoy en día han salido muchos apóstoles, ¿no? Que el apóstol fulano de tal, que hasta apóstolas hay ahora, ¿no? Ya hay apóstolas. Eso no es bíblico. Mire, los únicos apóstoles verdaderos en la Biblia fueron los que Cristo escogió. De ahí no hay más. Nadie se puede atribuir ese título, así se lo quieran atribuir. Así se lo quieran. Profetas tampoco existen. Fueron los que existieron y los que Cristo llamó. Ahora, pero todos esos que se atribuyen, ¿no? Título de apóstoles, título de profetas. Ahora, el profeta me refiero al profeta como el del Antiguo Testamento, ¿no? Donde Dios le hablaba a ese profeta para que el profeta le hablara al pueblo un mensaje que no estaba escrito todavía. Porque sí pueden haber profetas. Los profetas de hoy, ¿quiénes son? Los profetas de hoy son los que toman la palabra escrita y se la anuncian al pueblo. Esos son los profetas. Pero usted se da cuenta que hay profetas adivinándole, hermano, hasta de qué se va a morir la persona, dónde va a ir, el negocio que va a hacer, ¿no es cierto? La persona con la que se va a casar, todo eso es mentira. Entonces, mis amados, concluyendo ya, el Señor Jesucristo dijo: sí es posible que ustedes conozcan cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. ¿Y cómo lo van a hacer? Por el fruto. Por el fruto, mis amados. Y eso nos compromete a todos. Por eso nosotros como líderes tenemos que ser personas que nos debemos cuidar, ¿sí? Uno tiene, o sea, hay que cuidarse no solo de proyectar un buen sermón, sino cómo estamos viviendo realmente. Mis amados, y vuelvo e insisto, tenemos que prepararnos. Prepárese. Hermano, usted tiene las dos herramientas más poderosas en su vida, y en la casa las tiene. A veces están por ahí empolvadas en un cajón. Tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, y tiene al maestro con usted, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Así que por eso usted no va a tener disculpa. Es que yo no sabía, Señor, ¿por qué no supo? Si usted tenía la herramienta en su casa, ¿por qué? El Espíritu Santo está con nosotros. Hermano, ayer en la noche, en la madrugada, usted lo puede tomar ese recurso que Dios nos ha dado. Vamos a darle gracias a Dios. Dios soberano, solamente nos queda agradecerte, Señor, porque la obra tuya fue perfecta, Señor. Tú viniste, Dios, les enseñaste a tus apóstoles
Luego los apóstoles, Señor, le enseñaron a tu iglesia, pero como si eso fuera poco, tú pusiste a tu Espíritu Santo a vivir en nosotros para que fuera nuestro Maestro y nos guiara a toda la verdad. Eso nos deja sin disculpas, Señor, para vivir una vida de ignorancia. Eso nos deja sin disculpas si en algún momento somos engañados por los falsos profetas. Gracias, Señor, porque todo lo que pudiste hacer para asegurar nuestra fe lo hiciste. Ahora nos corresponde a nosotros. Señor, gracias porque habemos personas con el deseo de aprender y de conocerte. Y yo sé que tú nos vas a sacar adelante, Señor. Bendice a tu iglesia esta semana, Señor. Bendícelos, Señor, en sus trabajos. Bendícelos, Dios, en sus necesidades, en sus pruebas. Pero también, Señor, bendícelos con el alimento espiritual para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.